Ok, amados, estudiamos entonces en este sagrado día de Shabbat la parashá que lleva por nombre Bo. En esta parashá, mis queridos amados, encontramos que una de las misiones de Moshe Rabenu está ya a punto de concluir, está ya a punto de terminar una de las grandes tareas que le fue encomendada por el Eterno a Moshe Rabenu. Está escrito en el libro de Shemot, capítulo 10, el libro de Éxodo, versículos 1 y 2. Y dijo Hachén a Moshe: ven al faraón, pues yo he hecho que se empecine su corazón y el corazón de sus sirvientes para que pueda poner estas señales mías en medio de él y para que puedas contar a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que me he burlado de Egipto y mis señales que puse en ellos para que sepan que yo soy Hashem, para que sepan que yo soy Dios. El pueblo de Egipto se aprestaba a recibir las últimas 3 plagas de las 10 que había enviado Hashem a Faraón y como consecuencia al pueblo egipcio. Muy pronto la terquedad y la rebeldía de Faraón, la altivez de Paró, quedará completamente destruida, ya que Dios es la causa primera de todos los acontecimientos. Es así como finalmente sobrevino la plaga de las langostas, llenando todas las casas de los egipcios. Uno podría presumir que en el palacio del faraón de Paró, que estaba aislado y protegido, sería el último lugar al que llegarían las langostas, que las casas expuestas de los campesinos serían las primeras en sufrir las consecuencias de esta plaga. Pero no fue así. Sin embargo, ocurrió precisamente todo lo contrario. El faraón fue el primero en sentir los efectos de la plaga y la gente común y corriente fue la última que recibió esta plaga. Esto nos enseña que el castigo sobrevino primero a quienes eran más culpables de la persecución a los hijos de Israel. Primero fue el faraón, luego fueron sus cortesanos, sus ayudantes, sus consejeros y por último la población en general. Esto también nos enseña que la clave del arrepentimiento y la rectitud es el sometimiento a nuestro Creador. Debido a su altanería, el faraón no podía ver la verdad y no estaba dispuesto a inclinarse ante la voluntad divina. El precio que debió pagar por su arrogancia fue que su país quedaría devastado y su ejército se ahogaría en la travesía del mar. Entonces, aquí tenemos ya grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Si nosotros no nos corregimos, ninguna otra persona puede darnos la absolución. Explico esto. El Papa no puede darle la absolución a los católicos ni a los cristianos. Rabí Shimon Bar Yochai no le puede dar la absolución a ningún judío.
Entonces, somos nosotros quienes debemos hacer nuestro propio trabajo. Nadie puede hacerlo por nosotros. La única manera de corregir nuestras acciones negativas es transformando ese egoísmo que se halla en nuestro interior, esa parte de nosotros que llaman nuestros sabios el deseo de recibir para nosotros mismos. Esto debemos arrancarlo de raíz y transformarlo siempre en cosas positivas, en cosas buenas. Cuando nosotros empezamos a pensar más en los demás que en nosotros mismos, retornamos de alguna manera a lo que está escrito en el libro de Corintios. El libro en Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13. Vamos a leerlo. Está escrito: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tengo amor, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Nada de esto tenía Faraón. Nada de esto tenía Faraón. Faraón tenía envidia. Faraón tenía odio. Faraón era una persona jactanciosa. Faraón no tenía fe. Faraón no tenía amor. Nada de esto lo podemos encontrar en Faraón. Y al final, muchas personas perdieron la vida en el cruce del mar de los juncos mientras perseguían a los hijos de Israel. Todo el país de Egipto quedó devastado debido a la arrogancia de quien dirigía, de quien enseñaba al país, en este caso Faraón. Cada uno de nosotros debemos sentir el dolor que nuestro comportamiento egoísta ha causado a los demás. Y esto fue lo que causó Faraón al pueblo egipcio. No solo para aquellas acciones que hemos cometido, que de alguna manera no vuelvan a ocurrir más, sino también para que la motivación egoísta de lo que hacemos mal hecho, sea también transformada en nuestras vidas. Es así como tomamos el control no de los demás, de las otras personas, sino de nuestras cualidades negativas para transformarlas en cualidades buenas, positivas. Cuando nos cambiamos a nosotros mismos, el estado del mundo por completo también empezará a cambiar. Ahora bien, en una de las pocas veces que Faraón accedió, entre comillas, a los pedidos de Moshe Rabenu, está escrito, y les dijo, Faraón,
Entonces que esté Hachén con ustedes cuando los envíe a ustedes junto con sus hijos. Y añade Faraón, como está escrito, miren, el mal está frente a sus rostros. Nuestros sabios enseñan que el Faraón reprendió a Moche diciéndole, la mala inclinación o la mala intención que tienen ustedes es irse y no retornar. Eso es obvio, añadió Faraón, porque no hay otro motivo para que se lleven consigo a sus hijos. Por lo tanto, la mala intención de ustedes, dice Faraón, los está perjudicando. Según el Midrash, la palabra mal es el nombre de una estrella. Los astrólogos del Faraón le aseguraron que esa estrella que simbolizaba un final sangriento gobernaría el destino de Israel en el desierto, al que querían dirigirse. Moche hizo una alusión a esta predicción tras el pecado del becerro de oro. Como parte de su plegaria, Moche dijo que si Dios aniquilaba, exterminaba al pueblo judío, entonces los egipcios dirían que los astrólogos del faraón habían previsto el amargo final de Israel. Pues diría, Dios los sacó bajo la influencia astrológica de la estrella llamada mal, como está escrito en el versículo, en el capítulo 32, versículo 12. Sin embargo, en verdad, la sangre representada por aquel astro sería la sangre de la circuncisión que hizo en masa todo el pueblo bajo el liderazgo de Yehoshua, después ya de que Israel cruzará el Jordán y antes de ingresar a Jerez Israel, a la tierra prometida. Definitivamente Egipto contaba con un mal maestro, con un mal guía, con una persona que los conducía mal. Si un maestro, si es que así se le puede llamar a Faraón, está escrito en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 10, versículo 7. Y dijeron los sirvientes del faraón a este. Los sirvientes, escuchen amados, dijeron los sirvientes del faraón a este. ¿Hasta cuándo será esto para nosotros una trampa? Envía a los hombres para que sirvan a Hachén su Dios. ¿Acaso aún no sabes que está perdido Egipto? Dijeron los sirvientes a Faraón. Los mismos sirvientes de Faraón eran más inteligentes, eran más objetivos que él. Veían las cosas de una forma más racional. No eran tan obstinados como Faraón. No eran tan tercos como Faraón. Querían que él se sometiera por completo y dejara ir al pueblo de Israel. Amados, la única manera de hacer un buen trabajo para mejorarnos y mejorar el mundo es con un maestro. Egipto no tuvo quien los condujera. El pueblo egipcio no tuvo quien nos guiara. No podemos hacerlo solos, sin alguien que nos rete y nos aliente a hacer las correcciones que necesitamos
hacer en esta vida. El verdadero valor de un maestro es ayudarnos a eliminar nuestros deseos egoístas para que podamos ver que todos somos dedos de las manos y de los pies del mismo cuerpo. No necesitamos un sabio, nos necesitamos a quien que se sabe la Torá de principio a fin. Estamos aquí para hacer un trabajo muy específico. Mirar más allá de nuestros propios deseos egoístas y compartir de nosotros con los demás. Nuestro objetivo es llegar a un lugar en el que actuemos en verdadero servicio a los demás, sean cuales sean nuestras circunstancias. Un verdadero maestro no es alguien que da consejos, que da charlas. Encontrar un maestro no trata sobre la búsqueda de sabiduría, pues la sabiduría la podemos encontrar en cualquier lugar. Un maestro es alguien que nos mantiene motivados a cambiar, alguien que mantiene nuestro deseo ardiendo para ayudar al mundo. El propósito del estudio, el propósito de nuestro trabajo espiritual es llegar a un punto en el que tengamos una experiencia física con la luz de nuestro Creador. Enseñan nuestros sabios que cuando Ra Hasla conoció a su maestro por primera vez, pasó por muchas fases antes de conectarse con la luz de Hachel y comprender verdaderamente la relación entre ambos, alumno y maestro. Su primer obstáculo fue que su maestro parecía tener un ego enorme. Ra Hasla, escribe el rabino Yehuda Ber, podría haberse alejado de él la primera vez que lo detectó, que pensó esto de su maestro. Sin embargo, eligió no juzgar a su maestro, sino escuchar lo que tenía que decirle y creer que había algo más profundo por revelarse. Deseoso de profundizar en la sabiduría, Ra Hasla continuó estudiando con su maestro. Entonces se empezó a dar cuenta de que el objetivo de todo el trabajo que hacemos en esta vida es purificarnos a nosotros mismos primeramente, lo cual solo puede ocurrir si tenemos una gran conciencia de lo que implica el deseo de recibir para sí mismo o para sí mismos. De hecho, el maestro de Ra Hasla le dijo: si estás destapando cada vez más este gran ego que tienes, quiere decir que estás creciendo. Si no lo haces, olvídate de todo lo demás. Aunque su maestro parecía a veces estar muy cerca de revelar un gran secreto, su estudiante siempre terminaba con una sensación de anhelo al finalizar cada enseñanza, cada lección. Su maestro siempre le dejaba deseando más, pero a través de este proceso, el alumno, el talmidín, aprendió que la autosatisfacción y la autocomplacencia lo que hacían era alimentar al ego. Cuando su maestro falleció finalmente, este alumno todavía se sentía insatisfecho. Él dijo: no puedo expresar con palabras el dolor tan tremendo que siento. Tenía la esperanza de que mi maestro iba a revelarme y a elevarme hasta el nivel de una de las grandes almas que jamás ha vivido.
y me quedé sin nada. No solo perdí toda la esperanza de obtener algún día más sabiduría, sino también todo lo que me había enseñado sobre el dolor y la pérdida, lo perdí todo. Sin embargo, el alumno no se rindió. Aún cuando estaba en su punto más bajo, se dio cuenta de que tenía que continuar sus estudios. Desde aquel momento, habla en este caso el alumno, miré al cielo y me levanté con una gran cantidad de anhelo. Finalmente el alumno se dio cuenta de que su maestro le había ayudado a convertirse en un canal de luz. Cuando fue consciente de esto, también entendió que este don estaba vinculado directamente con el Creador. Él dijo, ¿cómo puedo agradecérselo al Creador? El Creador siempre supo lo poco que tenía, que no tenía conocimientos, que no tenía suficiente luz ni sabiduría para dar las gracias por los dones maravillosos y que ciertamente no me los he ganado, no los merezco, pero por supuesto el Creador, Hashem, elige a quien Él elige para ser el revelador de su luz. Debido a la decisión de este talmidín, de este alumno, de seguir volviendo a su maestro y escuchar lo que él tenía para enseñarle, le fue entregado un don divino del Creador. La recompensa no vino del maestro. Así es como nuestros maestros nos ayudan a crecer. Ellos despiertan en nuestro interior un deseo de ser más, de saber más, de empujar más fuerte de lo que lo haríamos por nuestra propia cuenta. Al fin y al cabo, para poder crecer y alcanzar nuestro objetivo y asumir la responsabilidad de nuestras vidas, nuestra comunidad y nuestro mundo, necesitamos un maestro en este mundo físico que pueda empujarnos, que pueda desafiarnos hasta que finalmente nosotros mismos nos convirtamos en maestros, porque esa es la tarea de un maestro, tener discípulos talmidín y finalmente tener más maestros. Ese es el último paso en el camino para convertirnos en una ejad con el Creador. Tal como explicaba uno de nuestros grandes sabios, Salomón Gavirol. Cuando buscas sabiduría, la primera fase es el silencio. La segunda fase es la escucha, saber escuchar. La tercera fase es el recuerdo de todo lo que se ha aprendido. La cuarta es la práctica de lo que hemos aprendido y la quinta, la enseñanza, pasando a ser maestro de Torah. Sin embargo, tú no puedes decidir que ya estás preparado. Solo tu maestro puede decirte cuándo ha llegado ese momento. Egipto tuvo el peor maestro, el peor guía, pero el pueblo de Israel, y para el bien de toda la humanidad, tuvo dos grandes maestros. Moshe Rabbeinu, nuestro primer redentor, y Yeshua HaMashiach, que ha sido más grande que Moshe. Yeshua nos dio el ejemplo más grande
de amor y bondad a lo largo de su Abodá Hashem, de su servicio al Eterno, el servicio a Dios. Yeshua nos mostró el verdadero amor cuando bendecía y servía a los necesitados. Nuestro Santo Maestro les dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así está escrito en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12. Ese amor que enseñó y practicó Mashiach reflejaba a la perfección el mismo amor de nuestro Creador para cada uno de nosotros. El amor de Yeshua HaMashiach es un elemento central de nuestra fe dentro del judaísmo nexarita que practicamos. Es cierto que a veces tenemos tribulaciones, situaciones difíciles, malas experiencias, pero escribe el apóstol Rab Shaul, Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Yeshua, en los minutos finales, fíjense bien, amados, Yeshua en los minutos finales antes de morir y en su amor hacia todos los que aún lo habían despreciado y lo habían colgado en el madero, pronunció estas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es cierto que en la última plaga de las que recibió Egipto, Hashem endureció de nuevo el corazón de Faraón, pero este exhibió una actitud más desafiante que nunca. Por primera vez expulsó a Moche y aún amenazó con matarlo si se atrevía a presentarse nuevamente delante de él. Moche coincidió, pues no iba a necesitar hablar otra vez con el faraón, ya que la plaga siguiente mataría a todos los primogénitos de Egipto y llevaría al faraón hasta la humillación, suplicando a los judíos, al pueblo de Israel, que abandonaran rápidamente Egipto lo antes posible. Según el Midrash, el Tratado de Shemot Rabá 18.1, el ultimátum del faraón presentaba un dilema. ¿De qué manera podría Moche advertirle al faraón acerca de la inminente plaga de los primogénitos si ahora le estaba prohibido verlo? Tomó una mala decisión faraón. Moche Rabenu no podía volver a verlo a él cara a cara y decirle: el Eterno ha enviado esta nueva plaga. Viene la muerte ahora de todos los primogénitos. Moche no pudo hacer eso. El Midrash enseña que a fin de ahorrarle a Moche el bochorno de regresar al faraón, tras haberle dicho que nunca volvería a hacerlo, Dios se le apareció a Moche en medio de aquella impureza moral del palacio de faraón y le habló de la inminente plaga para que pudiera advertir al faraón en forma inmediata. Si bien Moche declaró en este momento que era la última vez que vería al faraón, se indica que sí volvieron a encontrarse. Ramban Maimónides explica
que Moche quiso decir que nunca iba a volver a visitar al faraón, pero después de la plaga de los primogénitos, sería el faraón quien iría a buscarlo. Por lo que la tajante afirmación de Moche no aplicaría en este caso. Sin embargo, se argumenta que tras este encuentro, Moche nunca volvió a ver al faraón. Fueron solamente los sirvientes del faraón quienes hablaron con Moche. Y ahí volvemos un poco a la historia, a lo que estudiamos minutos atrás. Eran más inteligentes, menos altivos, orgullosos y prepotentes los sirvientes de Faraón que Faraón. Entonces, en vista de la intensidad del sufrimiento que ya se había infligido a Egipto y el origen indiscutiblemente divino de las plagas, la osadía del faraón a esta altura de los acontecimientos parece ir contra toda lógica. Empero, ilustra descarnadamente lo que nos enseñan nuestros sabios en el sentido que los malvados no se arrepienten ni siquiera cuando están en el umbral del Geinom, ni siquiera cuando están a la entrada del infierno. Tal como se señaló antes, la intervención de Hachén para endurecer el corazón del faraón era simplemente para evitar que se viera abrumado por el dolor y así permitirle tomar la decisión que le pareciera mucho más sensata. Ahora, con la plaga próxima a llegar a su punto culminante, la maldad de su carácter salió a la luz cuando tuvo la osadía de expulsar a Moche. Y pongámosle atención a esta parte, amados. La palabra pesa significa saltear y conmemora la compasión que tuvo Hachén con el pueblo de Israel la noche de Pesa en Egipto. ¿Por qué? Porque mató a los primogénitos de los egipcios, pero salteó las casas en que los hijos de Israel comían su ofrenda de Pesa. Si bien la ofrenda de Pesa debía llevarse en forma anual al templo sagrado, la ofrenda en Egipto cumplía con una función especial e incluía procedimientos que se aplicarían únicamente en aquella oportunidad, estando el pueblo de Israel en Egipto, tal como la Torá expone en otra parte. Maimónides sugiere que Dios eligió solamente los corderos o las ovejas para que esta ofrenda fuera debido a que esas eran las deidades del pueblo egipcio. Al usar estos animales como sacrificios, los hijos de Israel están demostrando en forma concluyente la absoluta y total subyugación de Egipto a la voluntad de Hachén. Hemos iniciado, si no estoy mal, el domingo anterior, el mes de Sheva. Enseñan nuestros sabios que en el primer día de Sheva, Moche comenzó a dar su arenga final a Israel. Su arenga. Vamos a buscar esta palabra en el diccionario a ver qué nos traduce la palabra arenga. Búsquenla ustedes en casita cuando terminemos la enseñanza. Dice, Moche empezó a arengar al final de sus días al pueblo de Israel.
El versículo expresa en el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 1, versículo 5. Allende el Jordán, en la tierra de Moab, Moche comenzó a aplicar esta Torá. Fue entonces que amonestó al pueblo por haberse rebelado contra Dios durante sus 40 años en el desierto. Moche fue nuestro primer maestro, fue nuestro primer redentor, totalmente diferente a lo que enseñó Paró al pueblo de Egipto. Aquí tenemos a Moche Rabenu arengando al pueblo de Israel, diciéndole, amonestando al pueblo de Israel por haberse rebelado contra Dios durante sus 40 años en el desierto, pero valió la pena. Faraón nunca, jamás hizo esto con el pueblo egipcio. Siempre trató de que cada vez estuvieran más en contra del pueblo escogido de Dios. Y finalmente llevó a su pueblo a la destrucción, al pueblo egipcio. Dicen nuestros sabios que Moche allí repasó y enseñó muchos de los preceptos que ya habían sido entregados en el monte Sinaí y en el Joel Moed, en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Y también dio a conocer nuevos mandamientos, nuevas misbot, que aún no habían sido encomendadas, que aún no habían sido transmitidas. Enumeró las bendiciones y maldiciones a las que el pueblo estaría sujeto de cumplir o violar la voluntad divina y preparó a la nación para su ingreso y toma de posesión de la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo al final? Concluyó bendiciéndolos antes de su muerte. Este fue nuestro primer maestro. Estos son los maestros verdaderos. Estos son los maestros que necesitamos. Durante 36 días, Moche habló a todo el pueblo de Israel, comenzando el primero de Sheva, de este mes que estamos transcurriendo, y concluyendo el séptimo día de Adar, día de su muerte. Sus palabras de apertura fueron las de Moche: demasiado tiempo han morado en esta montaña. Trasladaos y desplazaos hacia la montaña los emoritas y todos sus vecinos, hasta el río grande, el Éufrates, y sus palabras finales fueron, como está escrito en Devarim, el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién es como tú, una nación salvada por Dios, el escudo que te ampara, la espada de tu gloria? Se confabularán tus enemigos contra ti, mas tú sobre sus alturas hollarás. A ello se debe que los sabios posteriores dijeran que el Rosh Hodesh Sheva es comparable al 6 de Sivan, día de la entrega de la Torá. Así como ese día sigue siendo particularmente propicio cada año para aceptar el yugo de la Torá y las misbot, de igual modo, en el primero de Sheva se abren nuevos manantiales de Torá en los corazones de todos y cada uno de los que seguimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya que ese día el pueblo de Israel recibió la repetición de la Torá, el libro de Devarim. Todos los días comprendidos entre el primero de Sheva y el 7 del mes de Adar resultan, por consiguiente, especialmente propicios para renovar la inspiración en el estudio de la Torá y el cumplimiento de todos sus preceptos. Amados, vamos a concluir con el estudio
de la Haftará. El libro de Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 46. La Sidra, que ha descrito la total subyugación de Egipto, es complementada con una profecía que consiste en otra derrota egipcia, una que tendría lugar unos 800 años más tarde. Egipto rivalizaba con Babilonia por el dominio ya no de una parte territorial, sino del mundo entero. Pero sería posteriormente arrasada por las poderosas fuerzas del rey babilonio de Nabucodonosor, a quien el profeta Jeremías llama de una manera sarcástica Nebuchadnezzar, por su futura persecución y destrucción de Israel. Con varias metáforas, el profeta describe la impotencia de Egipto al enfrentarse contra Babilonia, no sin antes dejar en claro que la razón del dominio de Babilonia se deberá a que Hashem zarandeará a Egipto, dejando así a esa altiva nación totalmente desguarnecida frente a su conquistadora norteña. La Haftará, el libro de los profetas, culmina asegurando a Jacob que no tiene razón para temer. Sus enemigos serán destruidos, y aunque ciertamente Jacob será castigado por sus transgresiones anteriores, por sus transgresiones pasadas, lo será solamente en forma medida, mas nunca será destruido, y por eso no deberá atemorizarse. Cuando todos sus enemigos sean destruidos, Jacob, Israel, sobrevivirá mucho más fuerte que nunca. Pero esto implica una clara condición, amados. No temas, siervo mío, Jacob, Israel. El destino de Israel, amados, el destino de Israel depende de nuestro servicio a Dios, depende de nuestra abodá Hashem para Él. Si la nación a la que nosotros pertenecemos, a la que nosotros amamos, si la nación de Israel se mantiene, nosotros nos mantenemos como siervos de Dios, podremos tener la absoluta seguridad de que surgiremos triunfantes de todos aquellos momentos de dolor que nos deparó la historia. Shalom, shalom.